En una noche oscura y tempestuosa de octubre de 1918, cuando la influenza española asolaba Nueva York y las calles estaban desiertas por el miedo a la muerte, una mujer, completamente desesperada, golpeó insistentemente la puerta de Florence Scovel Sheen en plena madrugada. Eran casi las 3 de la mañana, cuando Florence fue despertada por esos golpes urgentes que resonaban a través de su casa en silencio. Al abrir la puerta, encontró ante sí una figura devastada por la tragedia. Una mujer de unos 40 años, con vestidos rotos y embarrados, los ojos rojos de tanto llorar, y un desespero tan profundo que parecía emanar físicamente de su ser. Ella había perdido literalmente todo lo que poseía en la vida. Su casa había sido embargada por el banco 3 días antes. Su esposo había abandonado a la familia después de perder su trabajo y sucumbir al alcoholismo. Y sus 2 hijos pequeños habían sido llevados por el Estado. Porque ella no tenía con qué alimentarlos. No tenía siquiera dónde dormir en esa noche fría. Y no conocía a nadie en la ciudad que pudiera ayudarla. Había oído hablar de Florence a través de susurros en las calles, como alguien que podía ayudar en situaciones imposibles. Mi familia está maldicionada financieramente desde hace 3 generaciones completas, lloró desesperadamente, cayendo de rodillas en el suelo mojado de la entrada de la casa de Florence. Mi bisabuela murió en la miseria. Mi abuela murió endeudada. Mi madre trabajó hasta la muerte como empleada doméstica y nunca pudo juntar ni un centavo. Y ahora yo estoy aquí, sin nada, sin nadie, sin esperanza. Todos morimos en la pobreza. Es como si hubiera una fuerza invisible que impide que nuestra familia prospere. Florence miró profundamente a los ojos desesperados de aquella mujer y sintió una compasión que trascendía lo humano. Pero más que eso, reconoció instantáneamente los signos clásicos de una maldición ancestral auténtica, operando a través de las líneas familiares. Entonces, Florence dijo algo que cambiaría no solo la vida de aquella mujer, sino la vida de miles de personas durante los siguientes 100 años. Existe un salmo específico que fue usado por los antiguos hebreos para romper maldiciones familiares en solo 24 horas, pero necesitas usarlo exactamente como te voy a enseñar, sin omitir ningún detalle, sin cuestionar ningún paso. Lo que sucedió en las próximas 24 horas desafió todas las creencias establecidas sobre la prosperidad, la espiritualidad y el poder de las Sagradas Escrituras. Soy su anfitrión, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los descubrimientos más poderosos de Florence Scovel Sheen, la pionera de la espiritualidad cristiana práctica, que revolucionó la forma en que entendemos la relación entre la fe y la prosperidad material. Florence no era solo una teórica espiritual. Ella era una practicante que probaba cada enseñanza en la cruda realidad de la vida humana. Cuando se enfrentó a casos de maldiciones familiares que se repetían generación tras generación, Florence se sumergió en las Sagradas Escrituras con la determinación de una científica espiritual. Lo que descubrió fue un salmo específico que, cuando se usa con el protocolo correcto, tenía el poder de romper patrones negativos ancestrales en solo 24 horas. Esta no es una teoría, es una práctica comprobada que transformó vidas reales de personas reales para comprender verdaderamente la magnitud revolucionaria de este descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre las maldiciones generacionales. Necesitamos primero sumergirnos profundamente en lo que Florence Scovel Sheen intuyó y comprobó sobre las maldiciones familiares, décadas antes de que la ciencia moderna comenzara siquiera
a reconocer la existencia de estos fenómenos. Florence poseía una percepción espiritual extraordinariamente aguda que le permitía ver patrones energéticos invisibles que operaban a través de líneas familiares enteras, a través de años de observación meticulosa y trabajo práctico con cientos de familias. Florence descubrió que los patrones destructivos se transmiten a través de las generaciones, no solo por herencia genética obvia o por educación familiar consciente, sino a través de algo mucho más sutil y profundo, que ella llamaba campos energéticos ancestrales o impresiones vibratorias heredadas. Estas impresiones, según Florence, eran como programas invisibles que pasaban de padres a hijos a través de dimensiones que la ciencia material aún no comprendía. Florence observó que existe una especie de herencia espiritual que carga no solo características físicas y tendencias psicológicas, sino también patrones energéticos específicos que atraen o repelen determinadas experiencias en la vida. En el caso de las maldiciones financieras, ella identificó que familias enteras cargaban frecuencias de escasez, que magnéticamente atraían situaciones de pobreza, pérdida financiera, fracaso en los negocios y autosabotaje inconsciente relacionado con el dinero. Mucho antes de que la epigenética probara que los traumas se transmiten a través del ADN, Florence ya había identificado que familias enteras cargaban impresiones vibratorias que atraían repetidamente las mismas dificultades financieras. Ella observó que no era coincidencia cuando abuelos, padres e hijos pasaban por las mismas crisis de dinero, perdían oportunidades similares o saboteaban inconscientemente su propia prosperidad. La mujer que buscó a Florence en aquella madrugada de 1918 estaba viviendo exactamente este patrón. Su bisabuela había perdido todo en un fraude en bienes raíces. Su abuela murió endeudada después de una serie de negocios fallidos. Su madre trabajó toda su vida como doméstica y nunca pudo juntar dinero suficiente ni para comprar una casa propia. Y ahora ella, a los 42 años, veía su propia vida financiera desmoronarse de una manera aterradoramente similar. Florence sabía que casos así no eran obra del azar o del destino cruel. En sus investigaciones bíblicas intensivas, había descubierto que las escrituras hablan claramente sobre las consecuencias de las acciones de los padres alcanzan a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Florence también descubrió que la Biblia ofrece soluciones específicas para romper estos ciclos negativos. Fue durante una noche de oración y estudio intensivo que Florence tuvo su revelación sobre el Salmo 109. Este salmo, tradicionalmente considerado uno de los más poderosos para romper maldiciones y ataques espirituales, había sido descuidado por la mayoría de los estudiosos cristianos, por su lenguaje aparentemente severo. Pero Florence descubrió que, cuando se comprende y se aplica correctamente, este salmo se convertía en una herramienta espiritual de liberación sin precedentes. El Salmo 109 comienza con las palabras: «Oh Dios de mi alabanza, no te calles». Florence descubrió que estas palabras iniciales establecen un mandato divino, no una súplica. David, el autor del Salmo, no estaba suplicando. Él estaba declarando autoridad espiritual, basada en su relación íntima con Dios. Florence enseñó que al recitar estas palabras con fe absoluta, establecemos nuestra propia autoridad espiritual sobre las fuerzas negativas que operan en nuestros linajes familiares. Pero el verdadero poder del Salmo, Florence descubrió, residía en los versículos 21 al 31, especialmente en el versículo 31, porque se pone a la derecha del necesitado
para librarlo de los que condenan su alma. Florence explicaba que este versículo establece una promesa divina específica. Dios se posiciona personalmente al lado de quien clama por liberación de condenaciones espirituales, incluyendo maldiciones familiares. El protocolo revolucionario que Florence desarrolló meticulosamente para usar el Salmo 109 específicamente contra maldiciones financieras era extraordinariamente preciso y detallado, fruto de años de experimentación cuidadosa y refinamiento constante basado en los resultados observados. Esto no era un ritual improvisado o basado en supersticiones, sino una ciencia espiritual desarrollada con rigor y comprobada a través de cientos de casos documentados. Primero, la persona debía comprometerse con un ayuno riguroso de 12 horas completas antes de iniciar el proceso, creando un estado de purificación física, mental y espiritual que amplificaba dramáticamente la receptividad a las frecuencias divinas superiores. Florence descubrió a través de la experiencia directa que el ayuno no era solo una demostración simbólica de seriedad espiritual, sino que alteraba literalmente la vibración energética fundamental de todo el sistema cuerpo-mente-espíritu. Durante el estado de ayuno, Florence observó: el cuerpo físico deja de gastar energía en la digestión de alimentos densos y redirige esa energía a procesos espirituales superiores. El sistema nervioso se vuelve más sensible. La mente se aquieta naturalmente. Y lo que ella llamaba las antenas espirituales de la persona se sintonizan automáticamente con frecuencias divinas que normalmente son bloqueadas por los procesos digestivos y la densidad energética de los alimentos. Florence documentó que las personas que intentaban el protocolo sin el ayuno preparatorio tenían resultados significativamente menores, o a veces ningún resultado. El ayuno creaba lo que ella describía como un vacío espiritual que permitía que las energías divinas superiores penetraran completamente en el ser de la persona, convirtiéndola en un canal puro y receptivo para las fuerzas liberadoras del Salmo 109. En el caso de la mujer que la buscó en 1918, Florence le instruyó a comenzar el protocolo precisamente a medianoche. Las maldiciones operan en las tinieblas, explicaba Florence, pero la luz de Cristo es más poderosa que cualquier oscuridad. Iniciar a medianoche simbolizaba que la luz divina estaba tomando el dominio sobre las tinieblas ancestrales. La primera etapa crucial del protocolo duraba exactamente 2 horas completas, de medianoche a las 2 de la mañana, y era considerada por Florence como la fase más intensa y transformadora de todo el proceso. Durante estas 2 horas sagradas, la persona debía leer el Salmo 109 completo en voz alta 7 veces consecutivas, pero utilizando una técnica específica y revolucionaria que Florence había desarrollado a través de años de experimentación con diferentes métodos de recitación bíblica. Esta no era una lectura pasiva o mecánica de las Escrituras, sino un proceso activo de comando espiritual, donde cada palabra era pronunciada con autoridad divina absoluta e intención enfocada en romper maldiciones ancestrales. Florence descubrió que la repetición 7 veces no era arbitraria, sino que correspondía a los 7 niveles de conciencia que necesitaban ser purificados para romper completamente una maldición ancestral. A cada lectura sucesiva del Salmo, la persona debía ejecutar simultáneamente una visualización específica y poderosa que Florence consideraba esencial para el éxito del protocolo. Debía visualizar con máxima intensidad y claridad una línea brillante de luz dorada pura, irradiando directamente del trono de Dios, descendiendo a través de su cabeza y expandiéndose por todo su cuerpo, cortando metódicamente las cadenas energéticas invisibles que
conectaban su vida con las dificultades financieras y los patrones de escasez de sus ancestros. Florence explicaba que estas cadenas ancestrales eran reales en el plano espiritual, aunque invisibles al ojo físico. Funcionaban como cables energéticos que transmitían frecuencias de limitación de generación en generación. La luz dorada visualizada durante la recitación del Salmo 109 actuaba como una espada espiritual que cortaba estas conexiones negativas de forma definitiva y permanente. Durante la primera lectura, la persona debía enfocarse en cortar conexiones con las limitaciones financieras de la generación de sus padres. En la segunda lectura, enfocarse en la generación de sus abuelos. En la tercera, bisabuelos. Y así sucesivamente, retrocediendo 7 generaciones completas al pasado para garantizar que ninguna raíz ancestral de maldición permaneciera activa. Florence había descubierto que la visualización no era solo simbólica. Creía firmemente que estamos conectados energéticamente a nuestros ancestros a través de cordones espirituales que transmiten tanto bendiciones como maldiciones. Visualizar estos cordones siendo cortados por la luz divina creaba una liberación real en la dimensión espiritual. Durante la segunda etapa crucial, de las 2 a las 4 de la mañana, la persona debía recitar con convicción absoluta una serie de afirmaciones específicas y poderosas que Florence había extraído directamente de las enseñanzas de Jesús sobre romper maldiciones y establecer dominio espiritual sobre fuerzas negativas. Estas afirmaciones no eran súplicas o pedidos, sino comandos espirituales pronunciados con la autoridad de un Hijo de Dios que conoce su herencia divina. En el nombre de Jesucristo, rompo ahora y para siempre toda maldición financiera que opera en mi linaje familiar a través de cualquier generación pasada, presente o futura. Era una de las afirmaciones centrales que debía ser repetida con poder y convicción total. Florence enfatizaba que usar el nombre de Jesús no era una mera formalidad religiosa o tradición cultural, sino la invocación consciente de la autoridad espiritual suprema en el universo, el nombre ante el cual toda fuerza negativa debe inclinarse. Florence había descubierto que Jesús no solo enseñó la salvación espiritual, sino el dominio práctico sobre todas las fuerzas que limitan la expresión de la naturaleza divina humana, incluyendo maldiciones ancestrales. Cuando una persona invoca el nombre de Jesús con fe genuina, está literalmente llamando al poder que resucitó de entre los muertos para operar en su situación específica. Pero el elemento más revolucionario del protocolo de Florence era la tercera etapa, de las 4 a las 6 de la mañana. Durante estas 2 horas finales, la persona debía hacer algo que Florence llamaba sembrar nuevas semillas ancestrales. En vez de solo romper lo negativo, era necesario establecer nuevos patrones positivos que se propagaran a las generaciones futuras. Florence les enseñaba a las personas a declarar bendiciones específicas sobre su linaje familiar. Declaro que mi familia es bendecida con prosperidad divina. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos prosperarán en todo lo que toquen. Declaro que somos una familia elegida para demostrar la abundancia de Dios en la tierra. Estas declaraciones, hechas en ese estado alterado de conciencia de las primeras horas de la mañana, creaban nuevas impresiones vibratorias que reemplazaban las antiguas maldiciones. Lo que le sucedió a la mujer que buscó a Florence en 1918 está meticulosamente documentado en sus archivos personales. A las 6 de la mañana del día siguiente, cuando completó el protocolo de 6 horas, recibió un golpe inesperado en la puerta. Era un abogado, informándole que una tía lejana, de la que ni siquiera sabía que existía, había fallecido
y le había dejado una herencia considerable, incluyendo una casa totalmente pagada y una cantidad de dinero suficiente para comenzar de nuevo. Pero Florence Scovel Shinn no se conformó con un caso aislado, por más impresionante que fuera. Movida por una genuina curiosidad científica y una profunda compasión por las familias atrapadas en ciclos de pobreza generacional, dedicó los siguientes 10 años de su vida a probar meticulosamente el protocolo del Salmo 109 con más de 200 familias diferentes, documentando cuidadosamente cada caso, cada variación, cada resultado obtenido. Florence creó un sistema riguroso de documentación que incluía cuestionarios detallados sobre la historia financiera familiar, evaluaciones antes y después del protocolo, seguimiento de resultados por períodos de hasta 5 años y análisis estadístico de los patrones observados. Ella quería comprobar científicamente que no se trataba de coincidencias o efecto placebo, sino de un método genuinamente eficaz para romper maldiciones ancestrales. Los resultados que documentó fueron consistentemente sorprendentes y desafiaron todas las explicaciones convencionales sobre la prosperidad y el éxito financiero. Familias que habían luchado contra quiebras, pérdidas y dificultades financieras durante 3, 4, hasta 5 generaciones consecutivas, comenzaron a prosperar de maneras inexplicables después de aplicar el protocolo. Personas que nunca podían mantener el dinero, que veían sus ahorros desaparecer misteriosamente, descubrían repentinamente talentos naturales para las inversiones y la administración financiera que nunca antes habían manifestado, negocios familiares que invariablemente fracasaban, independientemente de la competencia o dedicación de sus propietarios. Comenzaron a florecer y prosperar después de la aplicación del protocolo. Era como si una fuerza invisible que saboteaba sistemáticamente los esfuerzos financieros de estas familias hubiera sido completamente eliminada, permitiendo que sus habilidades naturales y esfuerzos finalmente produjeran los resultados merecidos. Florence observó patrones específicos en los resultados que confirmaban su teoría sobre las maldiciones ancestrales. Los cambios no eran graduales ni explicables por factores externos. Eran transformaciones súbitas y dramáticas que ocurrían invariablemente dentro de los 90 días posteriores a la aplicación del protocolo, a menudo comenzando en las primeras 24 horas después de la conclusión del ritual. Uno de los casos más impresionantes documentados por Florence fue el de la familia Morrison, de Boston. Durante 5 generaciones, todos los hombres Morrison morían endeudados, a pesar de ser inteligentes y trabajadores. En 1923, James Morrison buscó a Florence desesperado, viendo su propia vida financiera seguir el mismo patrón destructivo de sus antepasados. Florence aplicó el protocolo del Salmo 109 con James, pero con una adaptación específica para maldiciones que afectaban específicamente a los hombres de la familia. Ella descubrió que algunas maldiciones tienen características de género, pasando preferentemente a través de la línea masculina o femenina. En el caso de los Morrison, la maldición estaba claramente ligada a la línea patriarcal. El protocolo adaptado incluía una fase adicional, donde James debía declarar específicamente: «Rompo toda maldición que afecta a los hombres de mi familia. Declaro que yo y mis hijos varones somos libres para prosperar financieramente». 24 horas después de completar el protocolo, James recibió una propuesta de sociedad en un negocio que se convertiría en extremadamente lucrativo en los años siguientes. Pero Florence también descubrió que algunas personas enfrentaban resistencia espiritual durante el protocolo. Documentó casos donde los individuos relataban sueños perturbadores, sensaciones físicas extrañas o incluso interferencias externas durante las 6 horas del protocolo.
Florence interpretaba estas manifestaciones como señales de que las maldiciones poderosas estaban siendo rotas y reaccionando a la liberación. Para estos casos más resistentes, Florence desarrolló una versión intensificada del protocolo que incluía ayuno de 3 días, uso de aceite de unción y la presencia de otras personas orando en concordancia. Ella descubrió que las maldiciones generacionales muy antiguas, especialmente aquellas que involucraban ocultismo o prácticas espirituales negativas de los antepasados, requerían métodos más intensos para ser completamente rotas. Un aspecto fascinante de los descubrimientos de Florence fue su observación de que el Salmo 109 no solo rompía maldiciones financieras, sino que a menudo revelaba los orígenes históricos de esas maldiciones. Durante el protocolo, muchas personas relataban sueños o ideas sobre eventos específicos en la historia familiar que habían dado inicio a los patrones negativos. Florence documentó casos donde las personas descubrieron que sus tatarabuelos habían estado involucrados en prácticas ocultistas, que antepasados habían robado o engañado a otros en negocios, o que maldiciones habían sido lanzadas por personas perjudicadas por miembros de la familia. Estas revelaciones no solo explicaban los orígenes de los problemas, sino que permitían que se hiciera arrepentimiento y restitución específicos cuando era posible. La eficacia del método de Florence fue tan consistente que desarrolló una versión simplificada para casos menos severos. Esta versión reducida implicaba recitar el Salmo 109 solo 3 veces al día durante 7 días consecutivos, siempre a las mismas horas, acompañado de declaraciones de liberación y bendición. Aunque menos intensa que el protocolo de 24 horas, esta versión también produjo resultados significativos para familias con maldiciones menos arraigadas. Florence también descubrió que el protocolo funcionaba no solo para maldiciones financieras, sino para cualquier patrón negativo que se repitiera a través de las generaciones. Problemas de salud, dificultades matrimoniales, vicios, fracasos profesionales o tendencias autodestructivas. El Salmo 109, usado con fe y determinación, tenía el poder de romper cualquier ciclo negativo ancestral. El descubrimiento extraordinario de Florence Scovel Shinn sobre el poder revolucionario del Salmo 109 para romper definitivamente maldiciones financieras ancestrales en tan solo 24 horas representa mucho más que una simple técnica espiritual o un ritual religioso tradicional. Es una herramienta de liberación espiritual con el poder real y comprobado de transformar no solo tu vida personal de forma radical y permanente, sino las vidas de las generaciones futuras de tu familia por siglos venideros. Durante más de 100 años consecutivos, este conocimiento sagrado y transformador permaneció cuidadosamente restringido a un pequeño círculo íntimo de practicantes avanzados que guardaban estos secretos como tesoros espirituales invaluables. Muchas familias poderosas pagaron fortunas para tener acceso a estos métodos, reconociendo su valor inconmensurable para romper patrones ancestrales de limitación financiera. Pero ahora, por primera vez en la historia moderna, este conocimiento profundo y libertador está disponible gratuitamente para ti. Si esta enseñanza poderosa y transformadora ha tocado profundamente tu corazón y reconoces con creciente claridad patrones financieros negativos, repetitivos, operando en tu propia familia o linaje ancestral, te invito con todo respeto y reverencia a apoyar nuestro trabajo sagrado de preservación y compartición a través del Super Thanks. Tu contribución generosa y consciente nos permite continuar dedicando nuestras vidas a investigar incansablemente, descubrir y compartir estas revelaciones espirituales preciosas
que pueden literalmente cambiar el destino financiero de familias enteras alrededor del mundo. Con 5 pesos, expresas reconocimiento sincero y gratitud profunda por tener acceso privilegiado a este conocimiento ancestral. Que algunas de las familias más influyentes de la historia pagaron fortunas para aprender con maestros espirituales privados. Con 10 pesos, te alineas energéticamente con la prosperidad y abundancia que este salmo sagrado puede manifestar en tu vida de formas inimaginables. Con 20 pesos, demuestras fe genuina y confianza absoluta de que esta inversión espiritual retornará multiplicada exponencialmente en tu vida financiera y familiar. Y con 50 pesos, te posicionas conscientemente como alguien que valora verdaderamente la sabiduría espiritual auténtica y está dispuesto a invertir con valentía en su propia liberación ancestral completa. Recuerda siempre las palabras proféticas que Florence escribió en sus diarios personales más íntimos. Cuando invertimos conscientemente en nuestra liberación espiritual con amor y gratitud, el universo entero conspira para multiplicar esta inversión en todas las áreas de nuestra vida, de formas que trascienden nuestra comprensión humana limitada. Da clic en Super Thanks ahora mismo y permite que tu generosidad consciente y amorosa se convierta en una semilla poderosa de abundancia, que florecerá magníficamente, no solo en tu vida personal, sino en la vida de tus hijos, nietos y bisnietos, por generaciones futuras. El poder libertador eterno del Salmo 109, canalizado a través de la sabiduría sagrada de Florence Scovel Shinn, rompa para siempre toda limitación financiera operando en tu linaje familiar y establezca un nuevo legado permanente de prosperidad, abundancia y bendiciones divinas para todas las generaciones futuras de tu familia, hasta nuestra próxima revelación transformadora, que cambiará tu vida para siempre.